hemos llegado al bicentenario y todavía tenemos una batalla por ganar. Por nuestro derecho a ser distintos, pero con igualdad de oportunidades. Porque un tercio en nuestro país declara haberse sentido discriminado. Y más de la mitad acepta que los peruanos y las peruanas somos racistas. Las principales causas de discriminación son por el color de piel, el dinero y los rasgos físicos. También por nuestra forma de hablar, cómo nos vestimos o a quién amamos. Somos el país de Latinoamérica con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Y todo esto nos indigna, pero tenemos que responder ya mismo. Por eso, en Aperú hemos formado la Comunidad de Diversidad e Inclusión. Un espacio de reflexión, generación de conocimiento y promoción de buenas prácticas laborales. Para orientar a las organizaciones en la construcción de espacios de trabajo más justos e igualitarios. Tenemos 5 ejes fundamentales: la equidad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la valoración del talento LGBTIQ+, el aporte intergeneracional y la lucha contra el racismo. Síguenos y únete a esta comunidad que busca generar un activismo corporativo para lograr juntos un Perú de iguales. Necesitamos de todas las personas. Contáctanos al correo aperu@aperu.com o al teléfono 990-294-989. Te esperamos. Felicidades, felicidades por ese video, ese trabajo que vienen realizando la comunidad de diversidad e inclusión. Muchas gracias a los panelistas, moderador, a los asistentes que vienen sumándose y tomándose un espacio de su tiempo para crecer, adquirir más contenido, ver cómo lo que vamos a escuchar hoy día puede ser replicado y debe ser replicado en sus organizaciones con creatividad, con mucho, con poco, con optimismo, con buena gana de hacer bien las cosas, ¿no? Ese es uno de los propósitos de la asociación y de las comunidades que nos acompañan. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU, gremio principal del país, potenciando y fomentando y compartiendo buenas prácticas para que éstas se den en las organizaciones y así logremos un mejor país. A Perú este año cumple 60 años, estamos coorganizando el Congreso juntamente con la Pacífico Business School, ya les iremos dando más información al respecto. A Perú tiene 7 comunidades, tiene la comunidad de diversidad e inclusión, la que hoy día junto con el equipo va a llevar adelante este espacio. Tenemos las comunidades de relaciones laborales, compensaciones, bienestar social, talento, empleabilidad, seguridad y salud en el trabajo. A todos ustedes los invitamos para que puedan sumarse en estas comunidades si sus empresas ya son socias. Si aún no lo son, los invitamos a que nos escriban para conocer más sobre los beneficios. Uno de los objetivos del directorio es también ayudar a nuestras empresas socias en potenciar el negocio, y esto a través de diversas plataformas digitales que tenemos, dar a conocer a sus líderes que vienen gestionando y hoy en pandemia vienen poniendo todo el esfuerzo. Así que los invitamos a que nos escriban a peru@peru.com y puedan solicitar informes sobre diversas acciones y actividades que venimos realizando. Hoy tenemos un evento, Inclusión LGBTIQ+, en la nueva normalidad. Ya se viene hablando de estos temas y sobre todo en este mes del orgullo lo vamos a tocar y queremos, junto
con el estudio Rodríguez Elías, con Price, con Farmacias Peruanas y liderado por Baldo Zapata de Conecta, vamos a poder absolver alguna de las consultas o dudas que ustedes tengan. Quiero presentarles a Baldo. Baldo Zapata es profesional en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Cuenta con una especialidad en Responsabilidad Social y Sostenibilidad por ESAN y actualmente cursa el Máster de Comunicación Corporativa en OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de comunicación corporativa, responsabilidad social y sostenibilidad. Baldo Zapata continúa comprometiéndose con la equidad, igualdad e inclusión como jefe de comunicación, cultura y responsabilidad social empresarial en Conecta Perú. Además, Baldo es el presidente de la Comunidad de Diversidad e Inclusión de Perú. Muchas gracias, Baldo. Gracias por sacar adelante siempre los temas dentro de la comunidad y algunas recomendaciones para los asistentes. Si tienen preguntas para Baldo, Claudia, Cintia o Alejandro, les pido que lo especifiquen para poder direccionar de mejor manera la pregunta. Baldo, todo tuyo en la sala y muchos éxitos en esta hora y cuarto seguramente que vamos a estar abordando estos temas tan interesantes. Muchas gracias, David. Gracias a todos y todas los que nos están siguiendo por las redes de APERU en este webinar de diversidad e inclusión que estamos organizando en el marco del Mes del Orgullo. Es importante para cada uno de nosotros poder tener este espacio donde se visibilice la realidad país de las personas LGTBIQ+, las acciones que desde las compañías se vienen trabajando, que son miembros de la comunidad de diversidad e inclusión. Para mí es un gusto poder participar en este espacio con profesionales que hoy nos vienen a dar herramientas para seguir trabajando en favor de la diversidad y la inclusión, tener espacios laborales inclusivos para el talento LGBTIQ+. Es importante poder conocer el propósito de la comunidad de diversidad e inclusión. Nuestro propósito desde la comunidad es fomentar la igualdad de oportunidades para todos y todas a través de un activismo corporativo. Es clave desde nuestros espacios, desde las empresas que somos miembros de la comunidad, poder generar acciones, poder desarrollar beneficios y poder generar esta cultura inclusiva que genere una igualdad de derechos y oportunidades para nuestros colaboradores y colaboradoras. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que se vienen desarrollando y por los cuales tenemos un plan estratégico potente desde la comunidad para este año y el siguiente? Pues el que hoy nos reúne, el eje para la inclusión de las personas LGBTIQ+, el eje de género, de discapacidad, de generaciones y de racismo laboral. 5 ejes que tienen acciones con indicadores para poder accionar a lo largo de este tiempo en la comunidad y poder poner a disposición de las empresas miembros y de las empresas miembros de APERU para que puedan activar este trabajo en materia de diversidad e inclusión desde sus compañías. Tenemos más de 15 empresas que son miembros de la comunidad y más de 42,000 colaboradores y colaboradoras que a través de esta comunidad, a través de estas acciones y de estos beneficios que se desarrollan, se vienen impactando. Buscamos tener colaboradores y colaboradoras que sean agentes de cambio, que pueda impactar todo este trabajo de inclusión en ellos, en ellas, en sus familias y en la sociedad en general. Impactamos indirectamente en más de 160,000 personas, que son las familias de estos 42,000 colaboradores y colaboradoras. Es momento de tomar acción, es momento de trabajar de forma activa por una inclusión real y efectiva. Sin más preámbulos, voy a presentar al panel de profesionales que me acompañan el día de hoy en este conversatorio. Tenemos a Claudia Cermeño, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha cursado estudios de especialización en la Universidad de Salamanca,
problemas actuales de derecho del trabajo y derechos fundamentales, y ha participado en diversos seminarios de derecho del trabajo. Actualmente se desempeña como abogada asociada del área laboral en el estudio Rodrigo, Elías y Medrano. Cuenta con diversas publicaciones en materia de igualdad salarial y hostigamiento sexual en el trabajo, entre otros temas. Gracias, Claudia. Alejandro Murillo es Senior Consultant de PwC Costa Rica, es psicólogo organizacional y consultor senior en la firma PwC, con más de 5 años de experiencia en materia de diversidad e inclusión, reclutamiento y selección de staff profesional y ejecutivos, evaluaciones integrales por competencias, asesoría de carrera laboral y desarrollo de soluciones estratégicas en gestión del talento humano. Es miembro, además, de un Consejo Regional de Diversidad e Inclusión para PwC Interaméricas, que desarrollan estrategias y entregan acciones en varios territorios de PwC. De igual manera, ha participado como orador en múltiples espacios relacionados con la inclusión en el lugar de trabajo, prácticas antidiscriminación, desarrollo de estrategias de diversidad organizacional, construcción de indicadores de equidad, entre otras. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Contamos con Cintia La Luna. Actualmente ella es gerenta de Cultura, Clima, Comunicación Interna y Gestión del Cambio en Farmacias Peruanas, del Grupo Intercorp. MBA en Centrum Católica, Magíster en Educación por la Universidad de Piura, coach profesional y mentora en programas de gestión de cambio para las empresas y las personas. Más de 8 años de experiencia liderando procesos de transformación cultural. Emprendedora hace más de 3 años, liderando talleres, masterclass y mentorías de cambio y cultura para ayudar a diversos profesionales a despegar y alcanzar sus metas. Bienvenida, Cintia. Este es el panel que tenemos para el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y Claudia, por favor, queremos conocer cómo estamos en el Perú, en la región, a nivel de la realidad que están pasando las personas LGTBIQ+. Por favor, te doy el pase y mil gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, Aldo, por la presentación y a Perú por la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo este tema tan importante y tan de actualidad. Y como bien dices, de mi lado está a cargo para poder ponerles el panorama legal de la comunidad LGBTIQ+ aquí en nuestro país. Pero antes de entrar de lleno al plano legal, me gustaría compartir con ustedes algunos números, algunas datas sobre cuál es la situación de esta comunidad actualmente en el Perú. Bueno, hay muy pocas encuestas que han venido plasmando la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país. La más reciente es la segunda encuesta de derechos humanos que realizó Ipsos con el Ministerio de Justicia del año 2020. Bueno, se publicó en el año 2020, pero la data fue recabada en el 2019 y nos da datos muy interesantes de cuál es la situación actual de las personas que son parte de esta comunidad. Entre otros datos nos dice que el 71% de las personas considera que los miembros de esta comunidad son discriminadas o muy discriminadas. El 37% estaría poco o nada dispuesto a contratar a una persona trans, mientras que el 30% estaría poco o nada dispuesto a contratar a una persona homosexual. Porcentajes altos de ciertamente una exclusión importante desde el plano laboral de las personas de esta comunidad. Luego hay una estadística bastante interesante sobre las percepciones, y a mí me gustaría resaltar algunos datos. El 19% considera que la homosexualidad es una enfermedad. Este dato es curioso porque ya hace más de 30 años, en 1990 de hecho, la OMS retiró a la homosexualidad como una enfermedad, y es bastante llamativo que habiendo pasado 30 años, aún un 20% la siga considerando como tal. Entre otros datos también está que el 46% piensa que una persona trans vive confundida, el 45% piensa que las personas homosexuales son por traumas o por malas experiencias, el 31% asocia el VIH-Sida como enfermedad
con la homosexualidad o con las personas trans. Y bueno, el 20% considera que una persona con VIH-Sida no debería trabajar, pues pone en riesgo su centro laboral. Y este último dato también es importante, el de exclusión de las personas con VIH-Sida, porque el Perú ya cuenta desde hace muchos años con una legislación que prohíbe la discriminación de personas con VIH-Sida y establece además un marco regulador con diversos procedimientos y garantías, y no obstante que hay legislación sobre el particular, este tipo de segregación aún se mantiene. Y ahora, este tipo de estadísticas, ¿a quiénes se aplica? ¿Cuál es el sector excluido? Nada más y nada menos que más de 1.7 millones de peruanos. Esto es casi el 8% del país, que es el universo que sería, para que recuerda la encuesta, serían personas que no se identifican como heterosexuales y formarían parte de esta comunidad. Ahora, ¿qué pasa? Llega el COVID-19 en el año 2020 y naturalmente, como cualquier situación de crisis, de mucha dificultad, termina impactando en quiénes, en los sectores más vulnerables, en los sectores que de por sí ya han venido padeciendo segregaciones, y la comunidad LGBTIQ+ no ha sido la excepción a eso. Lamentablemente, por la situación, no hay un estudio actual del impacto estadístico en el ámbito del Perú del COVID en la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, hay diversos informes y he cogido uno que es de un experto independiente de protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que nos da algunos datos importantes de lo que ha ido pasando ya, o lo que han ido recabando a nivel mundial, porque han habido varias mesas de diálogo y han ido ya dando una línea. Lo que recoge este informe es que la mayoría de las personas que son miembros de la comunidad son regularmente empleadas en industrias que son afectadas o que han sido afectadas fuertemente por las medidas de la pandemia, como restaurantes, servicios de alimentación, ventas al por menor, servicios de cuidado del personal, entre otros. Todos sabemos que las medidas de cierre, de cuarentena estricta, implicaron una grave restricción en estos servicios, que eran donde por lo general podían encontrar las personas de la comunidad un puesto de trabajo formal. Luego hay otro tipo de sectores que son no estructurados, donde también se han visto impactadas las personas de la comunidad, que está básicamente ligado al trabajo sexual, donde las estadísticas internacionales dicen que el sector trans ha sido el que más perjudicado se ha podido ver con las medidas por el COVID. Luego, dada la discriminación histórica de los integrantes de la comunidad, eso también ha sido un obstáculo para que durante la pandemia hayan podido recurrir a atención médica por la ya temida siempre posibilidad de ser discriminados, y más aún de pedir apoyo a las fuerzas del orden ante una situación de necesidad o de emergencia. En nuestro país, además, recordemos de que durante las medidas que dio el gobierno el año pasado, entre una de las posibilidades para salir, se dictó esta opción de que algunos días salían las personas de sexo, las mujeres, y otros días los varones, y la comunidad LGBTIQ+ advirtió que esto podría ser objeto de discriminación y de malas prácticas por las autoridades del orden, y tarde o temprano terminó pasando, y esta medida, menos mal que no duró más de una semana y fue retirada, porque ya había sido una medida que en otros países había tenido el mismo resultado, que no funcionó, y además que se prestó a actos de violencia y discriminación, y el Perú no fue la excepción, y bueno, afortunadamente no duró mucho tiempo esa medida. Entonces, estamos hablando ya de una comunidad históricamente vulnerable, históricamente discriminada por los prejuicios y por los patrones binarios, y además con estereotipos de género de los que está impregnada tanto la sociedad como la legislación, y que a raíz de la pandemia ha experimentado de pronto una mayor agudización en su situación de vulnerabilidad. Entonces, ante esto, ahora nos toca ver cuál es la respuesta del derecho, cómo estamos en esa situación en el derecho. Lo cierto es que actualmente no hay ninguna legislación que exclusivamente aborde los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
no existe. Sin embargo, el Perú, al igual que en otro tipo de legislaciones a nivel mundial, ha atendido o ha abordado los eventos que hayan ocurrido en relación a los miembros de esta comunidad a partir del mandato de igualdad y no discriminación. Este mandato es transversal a todos los ámbitos, el ámbito ante la ley, en el ámbito laboral, como ciudadano, en un restaurante, etcétera. Y lo ha venido, a partir de este principio general, hay algunas medidas que se han ido aplicando de forma transversal en lo que nos compete a nosotros en el ámbito laboral. Además también que valga precisar, hay una serie de tratados internacionales de los que el Perú es parte, que tienen además este principio de igualdad y no discriminación reconocido, con lo cual, ya sea por la Constitución o por los tratados, esto está en nuestro ordenamiento interno. Aún con ello me he permitido hacer un cuadro para listar algunas iniciativas legislativas que se han venido dando en los últimos 5 años aproximadamente, que sí abordan de manera ya directa a los derechos que involucran a estas personas. Por ejemplo, está el proyecto de ley que pretende modificar el Código Civil para que el matrimonio sea igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo, y este proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer y Familia desde desde marzo del 2021 de este año. Hay otro proyecto que es el que regula la unión civil, que la diferencia entre la unión civil y el matrimonio es que la unión civil es una figura distinta al matrimonio, que ahí han habido temas religiosos que han hecho que se crea una figura distinta como proyecto y que le reconocen cierto tipo de derechos que el matrimonio tendría. Este proyecto de ley también está actualmente en la Comisión de Mujer y Familia desde marzo de este año. Hay otro proyecto de ley que desde 2017 no tiene movimiento, que pretendía fortalecer la lucha contra los crímenes de odio y discriminación basados en motivo de sexo, orientación sexual, identidad de géneros, entre otro tipo de vulnerabilidades. El siguiente, que además acaba de presentarse en febrero de este año, pretende establecer el marco legal para prohibir los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, o que atenten la libre autodeterminación de las personas. Y el último también que ha sido bastante sonado es el proyecto de ley que regula la identidad de género, los principios y medidas y procedimientos para poder garantizarla. Y hay un informe de la Comisión de la Mujer y Familia de abril de este año, está pendiente el dictamen de la Comisión de Constitución. Entonces, esto, digamos, es el panorama en proyectos legislativos que aún no se han materializado, pero digamos que ya hay un trabajo por parte de nuestros legisladores de ir más allá del solo mandato de igualdad. Ahora ya centrémonos estrictamente en el plano laboral. En el plano laboral siempre lo dividimos en qué pasa en el acceso al empleo, durante el empleo y al término del empleo. Como ya les contaba, está el mandato de igualdad que es transversal, y en materia de acceso al empleo tenemos la Ley de Ofertas de Empleo, que nos dice que las ofertas no pueden incluir requisitos discriminatorios como son aquellos vinculados con la raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de otra índole. Luego tenemos que durante la relación laboral, los actos de hostilidad, que son estas conductas que los empleadores tienen para poder causar algún tipo de cansancio, algún tipo de afectación al trabajador con la finalidad de hacer que salga del contrato de la relación laboral. El artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos dice que uno de los actos de hostilidad equiparables al despido son aquellos que se originan en la discriminación por, entre otros, cualquier otra índole. Luego voy a cerrar porque siempre termino en cualquier otra índole. En materia salarial, lo mismo. La ley que prohíbe la diferencia salarial entre varones y mujeres y su reglamento, en el reglamento tiene una definición de discriminación remunerativa que es aquella que se fija, que es aquella que distingue, excluye o fija una diferencia basada en motivos prohibidos, como los que están listados en la filimina, que como verán también tiene el cajoncito desastre de cualquier otra índole. El tema de hostigamiento sexual lo voy a dejar para una siguiente filimina porque sale de esta generalidad. Y en el plano del despido nulo lo mismo, nos dicen que el despido
que se funde en motivos prohibidos como los que están listados ahí nuevamente, entre los que está de cualquier otra índole, van a ser nulos, lo que quiere decir que la persona tendría derecho a ser repuesta al empleo si es que se determina que ese ha sido el motivo. Ahora, ¿por qué subrayado de cualquier otra índole en todos los textos normativos que he citado? Porque dentro de cualquier otra índole es donde existe un consenso generalizado de que ahí estarían incluidos los actos de discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual, entre otro tipo de vulnerabilidades. Si bien se entiende que está aquí incluido, valga la pena señalar de que uno de los proyectos que mencionaba hace un momento pretendía añadir expresamente la identidad de género o orientación sexual, porque ciertamente la visibilidad de una condición de vulnerabilidad le otorga eso, le otorga realidad al tema del que estamos hablando. Y ahora, ¿por qué les dije que hostigamiento sexual lo iba a dejar para una filimina adicional? Porque hostigamiento sexual sale de la línea de las normas anteriores. Bueno, la ley de hostigamiento sexual tuvo una modificación muy importante en el año 2018 y consecuencia de esa modificación del 2019 se modificó absolutamente su reglamento. Y esta modificación trajo una definición de conducta sexista que no estaba en el texto anterior y la define como lo que pueden ver ahí, ¿no? Como cualquier comportamiento o acto que promueve o refuerza estereotipos según los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Entonces, ya acá, en la parte de conducta sexista, porque el hostigamiento sexual, voy a dar un pasito previo, es cualquier conducta sexual o sexista no desea la persona contra la que se ha dirigido y que puede impactar negativamente en su situación laboral o formativa o crear un ambiente intimidatorio o humillante de trabajo. Bueno, en la primera parte de conducta sexual o sexista, lo sexual era lo que ya venía tradicionalmente abordándose, pero no había un concepto de sexista, así que eso quedaba a la interpretación del operador de derecho o de la interpretación de ese momento. Ahora ya existe desde 2019 y es la que tenemos ahí. Y esta definición nos habla de la subordinación de un sexo o género, con lo cual no solamente estamos hablando de aquellos patrones patriarcales, de pronto machistas, que discriminan a una mujer por encima del otro, sino también estaríamos incluyendo a aquellos patrones que discriminan a una opción sexual por no ser la predominante, que es la heterosexual. Y desde ahí es de que cualquier tipo de conducta que refuerce este tipo de actos que terminan estereotipando o que terminan agrediendo a las personas que pertenecen a la comunidad, pues podrían eventualmente dar lugar a un acto de hostigamiento sexual bajo la ley laboral. Y además, uno de los principios de la ley de hostigamiento sexual prohíbe expresamente, dice que es precisamente la no discriminación por identidad de género u orientación sexual, que es algo importante a rescatar para poder, en materia laboral. Y ya para ir acabando, porque me he excedido bastante, hay ciertamente muchos retos. Nuestra legislación está concebida bajo un sistema binario y con estereotipos de género. Ejemplos de ello es que hay licencias y permisos para responsabilidades familiares que no comprenden a todas las personas y menos a las de la comunidad. Y lo mismo en el plano de la seguridad social. Todos los derechos de la seguridad social son para derechohabientes, que solamente incluyen cónyuges, concubinos o hijos, y que terminan excluyendo a las parejas de las personas que son parte de esta comunidad. Ahora sí, muchas gracias. Los dejo. Mil gracias, Claudia. Aprovecho para reforzar que pueden dejarnos sus preguntas sobre las exposiciones que estamos teniendo en el chat, por favor, podrían dejarnos sus preguntas. Muy bien. Dicho esto, Claudia, nos comentas que un 71% de la población LGTBIQ+ ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de discriminación, algún tipo de violencia, y que las empresas están en un 30% dispuestas a contratar al talento LGBTIQ+. No, a no contratar, que un 30%. A no contratar, a no contratar, 30, y a se no eleva, contratar. y se eleva a un 49%, eso es en zona urbana, y a un 49% en la zona rural.
Entonces, estos datos, gracias Claudia, tan importantes, nos llevan a la siguiente reflexión. ¿Qué acciones desde las compañías, desde las organizaciones, podemos implementar en materia de reclutamiento inclusivo? Es por ello que contamos con Alejandro Murillo de PwC Costa Rica para que nos pueda comentar qué acciones podemos implementar. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Baldo. Muchas gracias, Claudia. Un placer estar aquí. Agradezco a la Asociación Peruana de Recursos Humanos por la oportunidad. Y sí, evidentemente, pues es todo un reto que conllevamos desde hace varias décadas y hasta el día de hoy todavía hay mucho camino por recorrer. Sin embargo, hay acciones concretas. Todo dependerá en gran medida del momento en que se encuentra la organización y del peso que le dé a una agenda y objetivos de diversidad, ¿no? Pero es algo que vamos a conversar en los siguientes minutos. Efectivamente, pues a partir de ahora me gustaría sobre todo conversar sobre dos ejes bastante importantes, porque es difícil conversar de retos a nivel de reclutamiento y selección, a nivel de inclusividad en reclutamiento y sobre todo inclusividad para una población tan diversa como es la población LGBTIQ+, sin entender también cómo la propia naturaleza humana a veces puede jugar en contra en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahora, me gustaría que la conversación pues pudiera fluir sobre todo en dos vías. En una primera vía, donde no voy a detenerme mucho, vamos a hablar un poquito de la detección de estos posibles sesgos en la toma de decisiones a nivel de reclutamiento, porque nos competen a todos. Nos competen tanto a los técnicos de talento, como a los hiring managers, como a alguna persona en alguna posición de liderazgo y de toma de decisión que le faculte para contratar o no a una persona. Y por lo tanto tiene una responsabilidad importante. Y a partir de ahí vamos a ver acciones claras y concretas que pueden favorecer la inclusividad en un espacio y un proceso de selección, que son acciones que podemos ir ejecutando todos y todos desde ya. No es necesario que a nivel organizacional pues lleguemos a formular y a modificar planificación estratégica sustancial para que esto suceda, sino que todas y todos nosotros tenemos una responsabilidad desde un punto de vista de ética laboral, y que podemos empezar a implementarlas y empezamos a hacer ese empuje a nivel de la organización. Claudia comentaba pues una realidad bastante interesante a nivel de Perú sobre la situación y las condiciones legales en torno a la población LGBT. Aquí en Costa Rica les comento que la situación tiene sus cercanías y tiene sus distancias. Por ejemplo, fuimos el primer país en Centroamérica en donde se aprobó el matrimonio igualitario. No obstante, también al día de hoy se está formalizando y se está desarrollando todo un marco jurídico que respalda a la población como tal. Se reconoce a las personas del mismo sexo desde el mismo punto de vista que a las parejas heterosexuales, no obstante todavía hay mucho por ir. Y en ese sentido también aterrizamos un poco a lo que nosotros nos referimos como inclusividad a nivel organizacional. Básicamente es entender cómo podemos minimizar y mitigar al máximo los prejuicios organizacionales para la población LGBTQ, para la población y para cualquier otra minoría que pueda coexistir a nivel de la organización. En esto, pues evidentemente favorecemos el sentido de pertenencia de todas y todos los colaboradores y eso va a traer toda una serie de beneficios y efectos que vamos a conversar al cierre de este espacio. Me parece que el señor Guevara, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de American Express para Latinoamérica, lo puso muy sencillo. Inclusividad es asegurar que todos tengan la misma experiencia a nivel de la organización. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos hoy en día acá conversando. Aquí vamos a partir de una premisa bastante importante y es que todos tenemos precisamente el potencial de invitar o no la inclusividad en nuestras vidas. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal y desde muchas otras esferas de nuestra vida. Sin embargo, siempre va a haber algo que nos puede jugar en contra y no necesariamente lo vamos a tener muy a la mano. Y es precisamente lo que ya hemos trabajado y de hecho la firma PwC a nivel global también ha trabajado bastante, es el tema de sesgos inconscientes. Precisamente porque los sesgos inconscientes vienen a determinar e influir mucho nuestra toma de decisión sin que nosotros siquiera lo sepamos. En reclutamiento tomamos muchas decisiones. Tomamos decisiones de considerar a un candidato por sobre otro,
pasar las siguientes fases, descartar o rechazar algún otro candidato y eventualmente pues darle la oportunidad a una persona de ser parte de la organización. Hay muchísimas decisiones de por medio y hay muchos tomadores de decisiones por lo general. Por lo tanto, es importante que convengamos en cuáles son estos sesgos inconscientes y cómo pueden afectar negativamente un proceso de reclutamiento. Una acción concreta que podemos hacer hoy en día es, primero que todo, identificarlos y empezar a hablar de estos sesgos a nivel organizacional. Nuestros equipos de reclutamiento y selección tienen que tenerlo muy claro y entender cómo eso puede afectar un proceso objetivo. Les voy a hacer y les voy a proponer un ejercicio muy rápido. No por el tiempo podemos alargarnos mucho, pero si tuvieran a la mano papel, lápiz o mentalmente, voy a proponerles unas cuantas preguntas y la idea es que puedan responder lo más rápido que puedan a las siguientes consultas sin pensarlo mucho. Estas preguntas están orientadas, de hecho son preguntas generadoras, están orientadas a identificar más o menos qué tipo de sesgos podemos tener con respecto a la población LGBTQ. ¿Ok? Una primera consulta en este caso sería, ¿qué atributos otorga una población, a una persona, perdón, miembro de la comunidad LGBTQ? Y ¿cuáles de esos atributos que estoy pensando en este momento tienen que ver en mayor o menor medida con la capacidad de esta persona para desempeñarse bien en un puesto de trabajo? Es decir, ¿cuáles de esos atributos son profesionales? A veces son pocos, a veces son nulos. Todos los atributos que pensé tienen que ver con atributos personales, atributos de su forma de vestir, de su forma de moverse, etc. Y por lo tanto ahí se va relevando un poquito el sesgo. Y pueden inclusive revelarse otros sesgos de otros tipos. Una consulta adicional. A mi mejor entender, ¿una persona sexualmente diversa tiene ventaja o desventaja en un proceso de selección? Aquí es una pregunta muy sencilla de sí, no, pero lo que más va a importar es el por qué. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué para nosotros sí o no una persona tendría ventaja en los procesos de búsqueda? Y a partir de ahí también podemos desmenuzar un poquito los sesgos que están interviniendo. Una tercera pregunta sencilla. ¿Qué tanto conozco la comunidad? Y si conozco poco o conozco algo, me he acercado bastante, pues ¿qué tanto me gustaría acercarme? Recordemos que mucha gente considera que los miembros de una comunidad LGBTIQ, son solamente los miembros sexualmente diversos, son los miembros que tienen alguna identidad, expresión de género diferente, pero también están los aliados. Y que como tal, pues también podemos involucrarnos como aliados en esta comunidad. ¿Queremos hacerlo? ¿No queremos hacerlo? ¿Por qué? Y finalmente, una consulta adicional para que les quede allí en la mente. Intenten recordar 3 personas en su puesto de trabajo actual o en su lugar de trabajo actual que formen parte de la comunidad LGBTIQ. ¿Lograron recordarlas? Puede ser que tengamos el dato a mano, puede ser que no sepamos tanto de las personas con las cuales laboramos todos los días, pero eso también va revelando algunos hallazgos interesantes. Puede ser que para nosotros la orientación sexual de una persona no sea tan relevante como a otros, o puede ser que es tan relevante que los tenemos también muy bien mapeados, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir destapando un poquito la naturaleza de nuestros sesgos inconscientes. Y la idea es que con las respuestas a todas las preguntas anteriores, pues hagamos un ejercicio de reflexión muy rápido. De qué tipo de atributos di, qué tipo de respuestas les otorgué. Y entender hacia dónde voy entendiendo yo a la población. Ese entendimiento que nosotros tenemos muy inconsciente siempre va a intervenir en la toma de decisiones que vayamos a hacer nosotros como personas y como profesionales. Por lo tanto, aquí la pregunta importante sería, ¿por dónde iniciar? A nivel de reclutamiento. Va a ser bastante necesario hablar de un eje o de una aproximación sistémica. No necesariamente tienen que ser 1, 2, 3 acciones puntuales, concretas, para que nuestros procesos de reclutamiento sean inclusivos. En realidad son muchas acciones que se tienen que ir tomando en conjunto y que se les tiene que ir dando forma. Involucrarán diferentes actores a nivel de una organización, pero siempre nosotros podemos hacer algo al respecto. Y una de esas cosas es entender la siguiente premisa. Diferentes estudios, de hecho varios los ha desarrollado la firma a nivel global, indican que el 10% de las compañías a nivel global han desarrollado una robusta red y una robusta agenda de diversidad e inclusión. Es decir, hay un 10% de esas compañías que hoy en día están a la batuta de diferentes programas de diversidad. Pero si vemos el anverso, un 65% de las compañías
está, como decimos nosotros, en pañales con respecto a una agenda de diversidad. Está tomando todavía los primeros pasos y en ese sentido vemos un gap importante de empresas que todavía deben hacer un esfuerzo importante. A partir de ahí vamos a tomar algunas acciones puntuales con respecto a los procesos de atracción de talento. Vamos a entender primero el momento de la compañía y vamos a entender inclusive la situación de la población LGBTIQ. No es lo mismo hablar de la población sexualmente diversa o la población Shine, como llamamos nosotros en PwC, en Perú, que la población en Costa Rica, por ejemplo, o diversos países de Latinoamérica, México, Colombia, Chile. Son situaciones muy diferentes y también tienen que ver con códigos civiles muy diferentes. Por lo tanto, entenderla y entender el momento de la compañía nos va a ayudar a ir formalizando primeros pasos. ¿Cuáles son primeros pasos típicos? Generalmente, pues establecer estos objetivos de diversidad o entender cómo vamos a comunicar nuestra marca empleadora. Nuestra marca empleadora es básicamente la proyección que va a tener la compañía hacia el mercado, cómo los diferentes clientes, usuarios, stakeholders van a proyectar y van a percibir a la empresa. Desde el punto de vista de un candidato, ¿cuál va a ser esos primeros acercamientos que va a tener la empresa? Si esos acercamientos van a ser lo suficientemente inclusivos para invitar a otras poblaciones que no necesariamente siempre se incluyen en los procesos de búsqueda. Eso es una acción bastante importante, bastante clara y que muchas empresas hoy en día se han emparejado de una forma bastante rápida y es una compensación competitiva e inclusiva. No es lo mismo un paquete de compensación para una persona no miembro de la comunidad LGBTIQ como una persona que sí lo es. Por ejemplo, tengo entendido de una figura en Perú del seguro de gastos médicos potestativo, donde precisamente no va a haber una figura de, digamos, jurídica de matrimonio igualitaria aún, como bien indicaba Claudia, sí hay una figura de este seguro de gastos médicos que involucra a las personas del mismo sexo y les permite cubrir a sus parejas, ¿no? Ese tipo de acciones y ese tipo de acercamientos vuelve un paquete de compensación un poquito más inclusivo, tanto a personas y a parejas heterosexuales como a personas y parejas homosexuales. Por lo tanto, ese tipo de acciones que las compañías vayan adoptando van a empezar a traer un público un poco más diverso y va a empezar a hablar justamente de esa marca empleadora desde el punto de vista de inclusividad. Algo bastante general y algo bastante sencillo, pero que no se da en muchas ocasiones, casi siempre por desentendimiento, y es el respeto por la identidad y expresión de género de las personas. Cada vez más compañías toman iniciativas con respecto a defender y ser aliadas de las personas, por ejemplo, que transitan de un género a otro. Cuando una persona empieza llamándose Carlos y el día de mañana se llama Carla y precisamente empieza por un proceso de transición de género, hay compañías que hacen pues toda una modificación de correos electrónicos, membretes organizacionales y demás, precisamente por ese respeto que le tienen a la persona. Sabemos que es todo un proceso personal, subjetivo y que también conlleva el respeto, digamos, de la integridad de las personas. A nivel de reclutamiento es importante que sepamos si llegase a sentarse una persona transexual a nuestra silla de entrevista, ¿cómo le trataríamos? No siempre vamos a tener la mejor información, pero es importante hacerlo en el marco del respeto y poder tener inclusive la oportunidad, si no lo sabemos, de consultarle. Porque esto precisamente va a hablar mucho de la experiencia del candidato que vaya a emitir la compañía. Lenguaje inclusivo, tanto en un proceso de entrevista como desde el anuncio oficial del empleo. Cada vez vemos menos este tipo de errores, pero todavía los vemos y muy comúnmente. Hay empleos y hay puestos de trabajo muy categorizados para una u otras personas. A veces tiene que ver con un sesgo de género muy fuerte. Asistentes, secretarias, etcétera, los vamos a enmarcar para la parte femenina y algunos otros puestos más de toma de decisión para la parte masculina. Entre más inclusiva sea un puesto de trabajo, mucho mejor. Siempre va a hablar de esa imparcialidad y esa inclusividad con la cual apuesta la compañía. Evidentemente lo que es la ampliación con redes y con organizaciones aliadas, con socios estratégicos en la parte de diversidad e inclusión, ya sea a nivel de consultoría, ya sea a nivel de capacitación para la fuerza laboral, que le permita siempre a la empresa estar empapándose en temas de diversidad. Recordemos que reclutamiento es solo un eje de toda una agenda profunda de diversidad e inclusión que las empresas deben de tomar. No solamente desde el primer momento en que traemos talento, sino también cómo lo gestionamos.
y cómo evitamos que ese talento se nos vaya a la organización, sobre todo ese talento diverso. Y es precisamente que les propongo la siguiente acción, lo que es analizar las tasas de rotación interna y ver qué relación tienen justamente con espacios inclusivos en la organización. Si es que se nos están yendo nuestros colaboradores, miembros de la población LGBTQ por falta de espacios de expresividad, porque se les escucha menos, porque se sienten menos valorados con respecto a sus pares. Esas tasas de rotación precisamente nos van a dar esa información y nos va a permitir también adecuar un poquito la estrategia de gestión de talento. Lo que es la generación de comités o inclusive consejos, agrupaciones que estén 100% velando por iniciativas en la parte de diversidad, que estén velando siempre por procesos de reclutamiento y selección objetivos e inclusivos, va a ser importante porque siempre podemos tener la iniciativa desde la parte personal, pero ya el hecho de que se formalice un grupo tiene que ver con un esfuerzo importante a nivel organizacional, ¿no? Por supuesto que todo lo que son programas de sensibilidad, programas de capacitación, entender cuáles son todas las categorías y qué es lo que engloba toda la comunidad LGBTIQ, es importante que lo sepamos. Nosotros como colaboradores de una compañía, pero sobre todo si estamos en la primera línea buscando talento para la empresa o si estamos buscando talento inclusive para otras compañías. Esas personas, técnicos de talento, reclutadores, talent acquisition, siempre va a ser necesario que estén sensibilizados ante esta temática y que estén debidamente capacitados, como también el resto de los colaboradores. ¿Qué tan objetivos son nuestros procesos de búsqueda? Eso es importante que lo revisemos, que lo revise algún consejo o un comité designado, o bien que se revise a nivel de liderazgo de lo que son las prácticas de reclutamiento de las empresas. ¿Qué tanto estamos reclutando por habilidades, por competencias, por skills, por fortalezas? ¿Y qué tanto estamos dejando que los sesgos inconscientes o algunos sesgos un poco más conscientes intervengan e influencien nuestra toma de decisión con respecto a los procesos de búsqueda? Eso va a ser importante que lo revisemos. Inclusive hoy en día hay muchos programas informáticos, uno de ellos por ejemplo SAP, que se utiliza de una forma bastante amplia a nivel global, generan características en donde los usuarios pueden aplicar con sus CVs y el programa va a eliminar automáticamente todo lo que son los datos personales del CV o del currículum, lo que permite precisamente que lo único que sea visible sea la experiencia, sea la formación, sean los datos que realmente, entre comillas, deberían resultar relevantes. Inclusive podemos hacer el ejercicio nosotros. Hay un ejercicio bastante sencillo que es el currículum ciego y es valorar toda una serie de currículums para un proceso, para un puesto de trabajo específico, pero que esos currículums no van a decir ni el nombre de la persona, ni su edad, ni tampoco va a decir, por supuesto, su género, ni cualquier otra información como su orientación sexual, ni mucho menos. Eso es un ejercicio bastante sencillo para entender qué tanto estamos ubicándonos desde los sesgos a la hora de tomar decisiones. Finalmente, pero no menos importante, es un alineamiento importante con los códigos civiles y sobre todo con la legislación de cada país, ¿no? Porque precisamente por ahí nos vamos a regir y, importante, dependiendo de la situación y el momento jurídico normativo de cada país, no nos vamos a quedar allí, sino que es importante que las empresas traten de hacer un push y empiecen a mostrar vanguardia en el sentido de iniciativas que empiecen a favorecer este tema de inclusividad. Porque precisamente hay países que van un poco más atrás que otros, ¿no? No menos importante, siempre desde el punto de vista nuestro, de ética laboral, es importante denunciar los espacios discriminativos, los espacios que pueden incidir o que pueden revelar algún tipo de tendencia discriminatoria contra la población LGBTIQ. A partir de ahí podemos tomar todas las demás acciones que comenté y todas otras que inclusive que pudiésemos valorar ahorita. Sin embargo, en la medida que existan espacios discriminatorios, poco avance va a haber en este tema y poco vamos a poder ir logrando como sociedad. Y finalmente, como un cierre bastante rápido, no me gustaría irme sin cerrar con el potencial de un reclutamiento de forma inclusiva, precisamente para nuestros territorios. A nivel de Latinoamérica vamos avanzando bastante todavía en esta materia, nos queda muchísimo, como les comentaba, muchísimo camino todavía por recorrer, pero las acciones pequeñas y concretas es lo que va a ir dictando la diferencia. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, si una compañía está generando y está dando estos primeros pasos? Bueno, tiene que ver con las contrataciones que realicen, evidentemente, digamos con un análisis demográficos y las poblaciones
si a nivel poblacional de la organización hay una buena representación de la comunidad LGBTIQ, hay buena representatividad de otras minorías como poblaciones con discapacidad, a nivel de paridad de género, etcétera, etcétera. Lo que es el acceso a oportunidades, ¿no? Que siempre ha sido el tema. Parte de las grandes discriminaciones que tiene la población diversa hoy en día en los lugares de trabajo es que no tienen la misma capacidad y la misma oportunidad, mejor dicho, de acceder a oportunidades de crecimiento, a ascensos, a promociones en las empresas. Eso va a hablar justamente de qué tan inclusiva no es una compañía, los recursos, las capacitaciones, la formación hacia los colaboradores, que sean de alguna forma homogéneo y equiparable para todos, y por supuesto, como les comentaba, la rotación de personal. ¿En qué nos favorece un entorno de trabajo? Como nota de cierre, un entorno de trabajo inclusivo que empiece desde las prácticas de reclutamiento y selección inclusivas. Diferentes estudios van a decir lo contrario, pero se conviene en que entre un 15 y un 25% de favorecimiento del ROI en las organizaciones se da precisamente en aquellos entornos de trabajo inclusivos. Los ambientes de innovación se robustecen precisamente porque hay oportunidad de escuchar varias perspectivas y de diferentes voces. Hay un arraigo y se consolida lo que es un sentido de justicia importante a nivel organizacional y un sentido también de pertenencia con esa organización. Y por supuesto, hay un incremento hasta un 20% en lo que es la productividad, principalmente para las personas que se consideran sexualmente diversas, que tienen una identidad de género diferente y que se sienten parte de una organización inclusiva. Se ha demostrado que su productividad puede aumentar hasta más de un 20% en esos sentidos. Y por supuesto, hay una forma mucho más efectiva de evaluar lo que es la escasez de talento a nivel de cuando es necesario reclutar algún puesto o alguna organización. Y principalmente me gustaría cerrar con esta frase que precisamente es de María Fernanda Mejía. Ella es la presidenta para Latinoamérica de Kellogg's, la compañía, y dice que justamente hoy celebramos nuestras diferencias, lo que nos hace ser empresas más fuertes. Y eso es lo que definitivamente varios stakeholders y tomadores de decisiones debemos ir sensibilizando desde ya para poder ir avanzando en materia de un reclutamiento cada vez más inclusivo. Muchas gracias, Alejandro. Qué potente mensaje, todos los key points que nos has brindado el día de hoy. De hecho, hacen este call to action en el sentido de tenemos ya los puntos para poder tomar acción desde las compañías y desarrollarlos, ¿no? Y como nos indicabas que el 10% de las empresas en el mundo vienen trabajando programas de D&A, entonces es clave seguir construyendo estos puentes, alimentando con información para seguir desarrollando acciones en favor de las culturas inclusivas. Y además, y esto creo, si nos está viendo algún director financiero de las compañías, que entre el 15 y el 25% se incremente el ROI con ambientes inclusivos. Entonces, es una justificación muy importante para poder trabajar D&A en las organizaciones. Y además, directores, directoras de operaciones, hasta el 20% se eleva la productividad teniendo espacios seguros, libres de discriminación. Porque claro, estamos trabajando en un ambiente donde no me van a discriminar, donde no se van a burlar de mí, donde me van a tratar como me identifico, y llevándolo al plano del día a día no me van a hacer chistes homofóbicos y una serie de mensajes que te da tener una cultura inclusiva. Gracias por darnos tanta luz con estos bullets, querido Alejandro. Bien, luego de haber visto la realidad país, la situación legal de las personas LGBTIQ+ en Perú, tener las acciones a trabajar en materia de reclutamiento inclusivo, vamos a conocer un caso de éxito con farmacias peruanas. Cintia La Luna es miembro de la comunidad de diversidad e inclusión y nos va a comentar qué vienen trabajando en favor de la diversidad y la inclusión. Bienvenida, Cintia, gracias. Gracias, Valdo. Bueno, hola a todos, hola a todas, espero que estén bien. Yo les voy a contar las acciones que venimos trabajando en farmacias peruanas de cara a la comunidad. Entonces, a ver, voy a ir pasando.
Nosotros tenemos un programa de diversidad e inclusión que se llama Tantay, que en quechua significa juntos y juntas por la diversidad y la inclusión. Entonces, tenemos también un propósito como organización. Nuestro propósito es proteger la salud y el bienestar de todas las familias peruanas, ¿no? Y en el marco de este propósito es que también nace Tantay, ¿no? Porque en la empresa nosotros creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en un mundo diverso, lleno de personas únicas, ¿no? Que todas son valiosas y que pueden aportar grandes cosas. Entonces, en el marco de este propósito, de este manifiesto, tenemos pilares, ¿no? Trabajamos en Tantay los pilares de equidad de género, de prevención de la violencia, temas de equilibrio vía laboral y personal, y todo lo que es respecto a la diversidad suma. Bajo nuestros 4 pilares tenemos acciones específicas para nuestra comunidad LGBTIQ+. ¿No? Entonces aquí es súper importante como tips, si es que puedo darles para que empiecen a trabajar estos temas en sus empresas, es siempre trabajar desde los procesos, ¿no? Desde las políticas, desde los procesos de manera sistémica, porque es ahí donde se crean los grandes cambios, donde empieza la transformación cultural, ¿no? No solo ver como la parte más superficial o la parte más de actividades, sino esa parte medular que son todas las políticas y procesos. Entonces aquí les voy a pasar toda una serie de políticas que hemos implementado para que les pueda contar como el todo de lo que trabajamos, ¿no? Tenemos, que es nuestra base, que es la política de diversidad e inclusión, ¿no? Que es el pilar, la base de todo lo que sostiene nuestra cultura de diversidad e inclusión. Aquí también tenemos un comité de diversidad e inclusión, que es un comité conformado por distintos miembros de la organización, de distintas jerarquías, de distintas áreas, con distintos roles, con distintos géneros, etc. Y es un comité que trabaja día a día para fomentar esta cultura a través de diversas acciones, ¿no? Eso es súper importante, tener un comité. También tenemos una política de licencia por adopción. Esto es algo nuevo que hemos implementado ya hace algunos meses, ¿no? Que es exclusivo para nuestra comunidad LGBTIQ+, que es una política que también prioriza todo el tema de la adopción en caso alguno quiera tomarlo. Entonces también tenemos esta política. Tenemos la guía de uso de nombre social, ¿no? Que también lo comentaba Alejandro en uno de los procesos de selección, que al momento de darles la bienvenida a la empresa, también hay una guía de nombre social que lo pueden utilizar para que sobre el nombre que quieran, digamos, tener, se genere el photocheck, se genere el correo electrónico, etc. Entonces también esto es súper porque ayuda mucho a esta cultura que estamos creando en la empresa. Y pertenecemos a distintas comunidades, ¿no? También a la comunidad de Quales, a la de Pride Connection, también, que ayuda muchísimo a tener estos lazos. Además de las políticas, tenemos procesos, ¿no? Procesos, por ejemplo, en nuestras convocatorias externas, en nuestras convocatorias internas. Solemos ser bastante inclusivos, y esto viene acompañado de algo que hace algunos meses también hemos lanzado en la empresa, que es nuestro CV semiciego, ¿no? Que es un CV, como también lo mencionaba Alejandro, que fomenta la selección del personal basado simplemente en sus competencias y talentos, ¿no? No basados en su género, en su lugar de procedencia, de la universidad en la que estudió, etc. Entonces eso también hace mucho más inclusivos nuestros procesos de selección. También en las comunicaciones internas somos bastante inclusivos, tratamos de utilizar un lenguaje que incluya a todos por igual. Celebramos, conmemoramos fechas importantes también de la comunidad, que esto también ayuda a crear esta conciencia, este sentido de orgullo y también de educación, ¿no? Educar mucho a nuestros colaboradores respecto a estos días, ¿no? El por qué es importante, el por qué se conmemora o se celebra. Entonces, aquí tenemos como súper mapeado todos estos días y lo comunicamos tanto interna como externa, de manera externa también. Y tenemos algunos beneficios, ¿no? Tenemos el seguro EPS, ¿no? Que eso también lo logramos este año, es un súper beneficio para toda la comunidad, bastante valorado, que lo tenemos en la empresa. Otros beneficios, como también tenemos asesoría legal gratuita, atención psicológica también gratuita, ¿no? Que son beneficios
digamos, para la comunidad, pero también para toda la empresa en general, ¿no? Porque son beneficios inclusivos para todos. Tenemos licencia también por fallecimiento de un familiar, o por alguna enfermedad grave o terminal, o por discapacidad. Entonces, todos estos beneficios están integrados y algunos también son exclusivos para la comunidad. Algo bien importante es que también hacemos mediciones. De hecho, hace poco tiempo hicimos una medición de diversidad e inclusión y muchas de las preguntas también eran referentes a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero medir cuántas personas pertenecían a la comunidad, si se sentían incluidos en los procesos que hacíamos, y esto nos ayudó muchísimo a también poder validar aquello que estamos haciendo bien y también identificar las fortalezas de mejora, ¿no? Para revisar continuamente nuestros procesos. Y algo que también creo que es una clave de éxito cuando queremos implementar culturas más inclusivas son las capacitaciones. Creo que todo pasa también por ayudar y acompañar a nuestra organización a educarla, ¿no? A que entienda la importancia de estos temas y también cómo se gestionan en todos los procesos, ¿no? GDH siempre pasa por capacitaciones exclusivas porque tenemos como muchos procesos que abordan los beneficios o políticas de la comunidad, pero también toda la organización, ¿no? Entonces, tenemos continuamente talleres de enfoque de género, de selección inclusiva, de desaprender sesgos inconscientes, de diversidad exclusivamente de la comunidad LGBTQ+. Tenemos una serie de capacitaciones para líderes mensuales. Entonces abordamos todo este tema con muchas capacitaciones, ¿no? Acompañamos y damos las herramientas necesarias a nuestra organización para que comprenda, entienda, interiorice y también sea parte de esta cultura inclusiva que día a día fomentamos en la empresa. Entonces, aquí tenemos un súper reto. Nosotros somos aproximadamente casi 20.000 colaboradores en la costa, en la sierra, en la selva, y tratamos de llegar a todos, incluir a todos, y lo venimos haciendo a través de todas estas iniciativas, ¿no? Que nos falta mucho por hacer, definitivamente, pero un consejo que les puedo dar es que empiecen con todo lo que es higiénico y básico, ¿no? Que son las políticas, que eso ayuda muchísimo a crear y sentar estas bases para este cambio cultural que me imagino que muchos de los que estamos aquí queremos empezar a adoptar en nuestras organizaciones. Entonces, bueno, estas son algunas fotos de los talleres, y así pasé como rapidito para también respetar el tiempo y que puedan ustedes llevarse como un mapeo de las iniciativas que hacemos desde la empresa, y que espero que ahí los haya inspirado. Y cualquier pregunta, me imagino que ahorita estamos abiertos a eso. Gracias. Mil gracias, Cintia. De hecho, todas estas prácticas que vienen trabajando desde Farmacias Peruanas conversan con lo comentado por Alejandro, ¿no? De este llamado a la acción con todo lo que las compañías debemos poner a disposición en materia de diversidad e inclusión. De hecho, hay varias preguntas y este conversatorio nos da espacio para sacar temas específicos, y de verdad, con todo el equipo de APERU y de la comunidad de DNA, nos comprometemos a hacer un conversatorio de lenguaje inclusivo enteramente, de procesos de sensibilización, de capacitación. Es importante seguir profundizando. Este es un primer conversatorio en temas de diversidad LGBTI de tantos que vamos a tener. Eso se los aseguramos. Es importante, como decía Cintia, el trabajo de sensibilización, de educación, y tener herramientas para los colaboradores y colaboradoras de las compañías. En las preguntas también veía cómo pueden convivir personas con una orientación sexual, con una identidad de género u expresión de género. Entonces, es parte del proceso de sensibilización. Este espacio es un proceso ya de sensibilización. Todos y cada uno de nosotros que estamos escuchando estas herramientas ya nos estamos sensibilizando, porque nos vamos a llevar a casa, a nuestras compañías, más herramientas para poder accionar este ambiente inclusivo que buscamos en el día a día. Yo los y las invito a cada una de ustedes a que nos den un mensaje final de reflexión
en cuanto a la inclusión del talento LGBTIQ+. Nosotros siempre hablamos de un talento sin etiquetas, de partida. Nosotros no podemos mirar de qué universidad viene, qué apellido tiene, de qué zona geográfica viene, y muy bien lo aplica Farmacias Peruanas con los CV ciegos. Entonces, eso es clave. Y si ya partimos de ahí con esa base, ahí es donde estamos aplicando el talento sin etiquetas y estamos incluyendo a todos y todas. Eso es lo que buscamos al final del día. Aquí también estamos trabajando esta igualdad de derechos que nos hablaba Claudia, que en nuestro país debemos garantizar a nuestros colaboradores y colaboradoras. Micrófono abierto para cada uno de ustedes para que nos den su reflexión final de este espacio, por favor. Bueno, tal vez en orden como empezamos con el panel. Bueno, la reflexión que yo me quiero llevar es que lo importante para cualquier ciudadano o ciudadana es poder continuar ejerciendo dentro del ámbito laboral plenamente todos los derechos que la ley le reconoce, independientemente de cualquier condición que tenga, sea o no parte de la comunidad LGBTIQ+, sea mujer, sea varón, sea discapacitado, etc. Y el gran reto de la legislación, que es el campo que me compete, es lograr eso, es lograr poder balancear apropiadamente la legislación con los retos, además, profesionales y además organizacionales, de modo que este objetivo se logre. ¿Por qué? Porque además un trabajador que se siente plenamente desarrollado y satisfecho va a también poder desempeñar su productividad plenamente, va a poder además de pronto captar y generar nuevo talento, y al final es un win-to-win, tanto para la persona como para la compañía. Y ese reto desde el plano legal nos lo llegamos para poder darles el sustento legal para que eso sea posible. De mi lado, quisiera compartir que realmente me siento entusiasmado de que haya ese tipo de foros, ese tipo de espacios enmarcados en una sociedad o una asociación de recursos humanos. Creo que vamos comprendiendo también que esta situación o esta coyuntura, si bien todavía comprende pues una complejidad y una cantidad de obstáculos a nivel organizacional, creo importante este tipo de foros, creo importante este tipo de discusiones, este tipo de consultas que veo en el chat y que estamos tratando de responder porque son bastantes. Me da una excelente impresión de que es un tema que cada vez va calando más y no necesariamente enmarcado en un mes de Pride o un mes de orgullo como es junio, sino que en cualquier momento del año y en todo momento donde podamos discutir este tipo de temas. Bueno, y yo creo que todo lo que hemos comentado es como el deber ser, ¿no? Lo que se debe hacer, lo que se debe gestionar, lo que debemos hacer como personas, porque todos merecemos ser tratados de la misma manera, con respeto y sin discriminación. Y creo que desde nuestras organizaciones, los que estamos manejando, liderando estos temas, tenemos una responsabilidad enorme de poner un granito de arena al mundo, al país, y poder cambiar, ¿no? Poder cambiar culturas, poder cambiar formas de ser, formas de pensar, para ser más que como empresa, ser un país realmente inclusivo. Entonces, creo que esa es mi reflexión y también muy contenta de pertenecer a la comunidad y poder contarles todo lo que venimos haciendo en el trabajo. Gracias. Gracias, Cintia. Yo finalizo diciéndoles, Berns Meyer, directora de diversidad de Netflix, nos dice, la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que te sientas a gusto y que quieran bailar contigo. Hablar de diversidad e inclusión a quienes estamos liderando este tema en nuestras compañías nos apasiona, es un compromiso genuino. Quien les habla es una persona LGBTIQ+, y de hecho quiero que este espacio y que mi testimonio ayude en este proceso de sensibilización, de inclusión, donde todos y todas, como bien lo decía Cintia, somos parte. El respeto y la tolerancia debe ser la base para todo. Y desde ahí poder construir el Perú que todos y todas queremos. Mil gracias por haber estado acá. David, te doy el pase para tu mensaje final también. Y la hora se ha pasado volando. Encantados y encantadas de poder haber compartido este espacio. Gracias.
Gracias Baldo, gracias Cintia, Alejandro, Claudia y Juana por habernos permitido contar con Alejandro desde Price, Costa Rica. Agradecerles a los que pudieron asistir, tomarse este momento del día para escuchar desde la parte legal, normativa, comportamientos y entender cómo poner esto en práctica en las organizaciones. Éxitos, estuvo potente, espectacular, los temas, la puesta en marcha del contenido, creo que es muy bueno. Y los invito a que nos sigan en nuestras plataformas digitales, nos escriban. Tenemos la 12ª edición de la revista digital, ya salió el lunes, está muy potente. Si aún no son socios, escríbanos para brindarle toda la información posible y estamos atentos hasta un siguiente webinar que debe ser la semana que viene. Así que un fuerte abrazo, cuídense mucho y muchas gracias. Chao, chao.